Hola, quiero contar lo que me pasó hace aproximadamente 3 semanas. Es algo que aún me cuesta procesar por completo, porque no fue solamente un susto, fue algo más. Mi familia y yo practicamos la santería, también conocida como religión yoruba. Para muchos puede sonar extraño o incluso tenebroso, pero para nosotros es parte de nuestra vida, es una fe que nos guía, que nos protege y que ha hecho milagros reales en nuestras vidas. Yo llevo 5 años dentro de esta religión, aunque debo admitir que no estoy tan adentrada como otros miembros de mi familia. Aún hay mucho que no comprendo del todo. Una de las cosas que en nuestra religión es obligatoria es tener 10 muertos, 10 espíritus que nos acompañan, que nos protegen, o que a veces simplemente están ahí. Algunos pueden tener más, todo depende de los familiares fallecidos que hayas tenido en vida. En mi caso tengo exactamente 10. Solo llegué a conocer personalmente a uno, mi abuelo, quien falleció hace 2 años. También tengo a un tío del que me han hablado mucho, pero nunca conocí. Esos 2 son los únicos con los que siento una conexión real. De los demás no sé quiénes son, no sé qué quieren, solo sé que están presentes. Aquella noche estaba sola en casa, mis padres no llegarían sino hasta la 1 de la madrugada. Yo estaba tranquila, acostada, hablando con un amigo por mensaje de voz. De la nada se me ocurrió tomar una foto. No tenía ninguna intención especial, solo capturar un momento. Quería que saliera una parte de la sala y un rincón de la cocina donde yo estaba acostada. Tomé la foto y se la envié sin pensar. Pasaron unos minutos y me contestó de inmediato: Oye, ¿viste eso al fondo de la cocina? Me sobresalté, no entendía a qué se refería. Revisé la foto y no vi nada extraño. Hasta que le subí el brillo del celular y entonces lo vi. Al fondo, justo al lado del mueble de la cocina, había algo. Una silueta blanca, alta, parecía estar ahí parada como si me observara. No era humo, no era una mancha, era una figura. La atmósfera desde ese día cambió, se volvió más pesada, como si algo estuviera mal, como si algo caminara por los pasillos sin hacer ruido, pero vibrando con su presencia. Le conté a mi mamá lo que sentía, con la esperanza de que ella también lo notara. Ella tiene más experiencia que yo en estas cosas, pero me dijo que no percibía nada inusual, que no me preocupara, que quizá era sugestionarme nada más yo sola. Pero no era sugestión. 2 días después me volví a quedar sola en la noche. Esa vez fue diferente. No solamente me sentía incómoda, me sentía observada, como si alguien te clavara los ojos en la espalda. Me armé de valor, salí a la sala con mi celular buscando una esquina donde pudiera estar más tranquila. Me senté y traté de concentrarme en cualquier cosa. Escuché un susurro, una voz suave femenina, viniendo del pasillo. Ese pasillo donde están mis muertitos. Era como si una señora mayor hablara en un tono muy bajo, como si rezara o murmurara algo en un idioma olvidado. Me congelé, pero solo la escuchaba. Luego silencio y no volví a escucharla más. Cuando llegó mi mamá le conté lo sucedido. Me miró con seriedad, sin sorpresa. Al día siguiente, tal como le pedí, encendió una vela y habló con los muertos. Ella los conoce mejor que yo. Les habló fuerte, les reclamó. Me explicó algo que nunca voy a olvidar. A los muertos les gusta molestar a los vivos. Les gusta asustar, poner a prueba a los que son débiles de espíritu, pero si les hablas con firmeza, si no les temes, estos te dejan de molestar. También me dijo que si alguna vez me volvía a pasar no me acobardara, que les hablara autoritariamente, que incluso los insultara de ser necesario, que ellos respetan el poder y si no lo encuentran se aprovechan,
Desde que se hizo ese pequeño ritual, desde que la vela iluminó el pasillo, todo volvió a la calma. Me llamo Agustín Mendoza. Tengo 54 años y he vivido toda mi vida en el mismo pedazo de tierra que heredé de mi padre, que a su vez lo heredó del suyo. No tengo muchas historias que contar, nunca me casé, nunca salí del pueblo más de 2 semanas. Todo empezó en la parte trasera de la parcela, cerca del cerro. Hay un rincón del terreno que siempre fue estéril, ni el pasto crecía bien ahí. Mi papá decía que era tierra cansada, como si se tratara de un animal viejo que ya no daba más. Yo lo dejaba estar. Con el tiempo, las ramas secas y la maleza lo cubrieron todo. Pero una mañana de julio noté algo distinto. En medio de ese rincón árido había brotes, 3 al principio, luego 5, altos, verdes y fuertes. Maíz, pero no lo sembré yo. Pensé que tal vez el viento había traído las semillas o algún pájaro. No le di importancia primero, pero con los días me di cuenta de algo raro. No crecían, no se secaban, no se doblaban con el viento. Eran siempre iguales, inmóviles, y por alguna razón esa constancia me empezó a incomodar. Los perros no se acercaban a esa parte del campo, chillaban si los llevaba cerca. Las gallinas no se asomaban y una noche mientras estaba en el porche vi algo que no parecía posible. Una de las plantas parecía más alta, pensé que era mi imaginación, pero al día siguiente noté que toda la hilera de maizal estaba al menos 10 metros más alta, como si hubieran crecido de golpe. Pero el problema era que la tierra no mostraba señales de crecimiento. Las raíces intactas, el suelo igual, como si las plantas se hubieran desplazado. Coloqué estacas alrededor, una cerca improvisada. Quería comprobar si se movían. A la mañana siguiente las estacas estaban caídas, no quebradas, no arrancadas, como si algo muy grande las hubiera aplastado desde arriba. Revisé el suelo y encontré huellas, pero no eran de animal. Parecían humanas, pero con dedos más largos, deformes, como si fueran de alguien que había nacido para caminar bajo tierra. Decidí colocar una cámara de cacería, una de esas que funcionan con sensores de movimiento. Le dejé apuntando directo al maizal y me fui a dormir. La revisé al día siguiente y nada, pero al segundo día la grabación captó algo. A las 3:11 de la madrugada las plantas se movieron, apenas un poco, como si se estiraran, y luego una silueta negra se cruzó rápidamente entre ellas, humanoide, delgada. La cámara se apagó. Intenté quemarla, rocié el terreno con gasolina y encendí un fuego. Las llamas no prendieron bien. Era como si el pasto estuviera húmedo por dentro, como si no quisiera arder. Esa noche la casa olía a humo, pero todo estaba cerrado. Al salir al campo, el maizal seguía ahí, intacto, pero pude ver algo más. Había una figura parada entre las plantas. No se movía, no respiraba. Esta se mantenía observándome. Las siguientes noches soñé con mi papá. Me decía que nunca debí tocar esa tierra, que no era nuestra. Las siguientes noches soñé con mi padre. Me decía que nunca debí tocar esa tierra, que no era de nosotros. Al día siguiente cavé dentro del maizal y encontré una bolsa dentro, huesos muy pequeños ahí. No sabía si eran de humanos o animales. Hoy el maizal sigue ahí imperturbable, inmóvil. Ya no lo toco, no me acerco, y hasta hoy no quiero saber nada más de él.
Después de la muerte de mi esposo, heredamos esa vieja casa de campo de mis suegros, justo al borde de un pueblo tan pequeño que ni aparece en el mapa. Acepté por mi hija, ella merecía algo mejor que el caos en la ciudad. La casa era tranquila, tenía su encanto, pero había una cosa que nunca me gustó: un pozo antiguo, con la piedra carcomida por los años, cubierto por una tapa de madera rota. Los del pueblo decían que ya nadie lo usaba desde hace décadas, que estaba seco, pero una anciana vecina me dijo una frase: ese pozo no da agua. Los primeros días mi hija jugaba en el patio como cualquier niña, pero empecé a notar algo raro. Siempre terminaba cerca del pozo, y no para mirar adentro, no. Ella hablaba con él. La vi mover los labios, sonreír, asentir como si alguien le respondiera. ¿Con quién hablas, amor?, le pregunté una tarde. Y ella sin malicia me dijo con la voz, me cuenta cosas que solo yo sé. Primero pensé que era un juego, cosas de la niñez, pero las cosas que la voz le decía no parecían de juego. Un día me dijo que su papá no murió por accidente, sino por algo que había escondido en su trabajo. Me preguntó cosas que yo jamás le conté a nadie, ni siquiera a ella. Empecé a sentirme vigilada, como si el pozo me escuchara cada vez que me acercaba a él, como si esperara algo. Decidí clavar la tapa con madera nueva, sellarlo, pero esa noche al estar afuera escuché golpes en la tapa, desde adentro. Mi hija empezó a tener pesadillas, gritaba por las noches, decía que la voz le decía que yo le mentía, que el pozo sabía la verdad y que debía ir con él, que le mostraría cómo cruzar. Le prohibí acercarse, le grité, incluso le pegué. Pero una tarde escuché desde la cocina. Ella estaba en el patio y la tapa del pozo estaba abierta. Corrí tan rápido como pude y ella estaba justo al borde, mirando hacia abajo, murmurando. Dijo que puedo bajar sin miedo, mamá, que me está esperando. Esa noche busqué en toda la casa algo que me explicara lo que pasaba. En una página estaba escrito que el pozo no habla, refleja, devuelve lo que le das. Terminamos mudándonos de ahí. Nunca volví a tocar ese patio.